entornos, tanto en Azure seguro, y la ventaja es que también esta herramienta les va a poder servir para poder proteger eh, s- eh, servidores on-premise también. Entonces está muy interesante. Voy a ir compartiendo mi pantalla y me confirman cuando la puedan visualizar, por favor. Listo, Sam. Ya se Se ve. visualiza. Perfecto, muchísimas gracias. Pues listo, equipo. El día de hoy vamos a hablar de una herramienta que es parte de la parte de Microsoft Security, de Microsoft Defender for Cloud, el cual lleva por título, la herramienta se llama Microsoft Defender for Cloud. Como presentó José, mi nombre es David García, el cual yo les voy a estar apoyando para esta sesión. Soy Cloud Solution Architect para la parte de, en conjunto con Grupo LAN e Ingram, para que podamos apoyarle en cualquiera de solicitudes que también pudieran salir, dudas, comentarios. Igual pueden ponerlo en el chat y con gusto lo vamos a ir resolviendo, ¿vale? Igual, si tienen comentarios, pueden ponerlos en el chat o levantar su mano y sin problema los podemos ir resolviendo. Aquí lo importante es que podamos resolver cada una de las dudas que puedan tener, comentarios o lo que pudiera salir, ¿vale? Listo. Bueno, eh, hablar de seguridad es un tema bastante interesante y sobre todo que nos puede, hay datos bastante interesantes con el tema de ciberseguridad, ¿vale? Las empresas, si bien las a nivel enterprise son de las que principalmente pues tienen un tema de implementación de seguridad pues bastante grande en el tema de aplicaciones en la nube, hablamos de más de un 54%. El tema de ciberseguridad, si bien no está tan a veces no tenemos esa cultura de poder tener una prevención o tener un tema de una inversión a nivel de seguridad que, bueno, abarca bastante un 86% de todo el espectro de empresas y que podamos ver en temas de seguridad en el cual, pues, realmente a veces no está muy bien protegido o bien implementado algunas herramientas, ¿vale? Y bueno, un tema de ataques impacta también en temas de costos, ¿vale? Entonces, hablamos de que prácticamente hasta 4.24 millones de dólares hay un costo de afectación por temas de ciberseguridad. Ahora, un tema muy interesante y un dato que no es nada orgulloso de decir, ¿no? México es el segundo país a nivel mundial con más ciberataques al año, ¿vale? En Latinoamérica o en la parte de toda América somos el número uno, ¿vale? Entonces, eso no es algo muy bonito de decir, pero es una realidad que nos afecta a muchos, ¿vale? Entonces, es un dato en el cual tenemos que tener en cuenta que ¿por qué nos están atacando mucho? ¿Por qué no tenemos esa cultura? ¿Por qué no estamos implementando herramientas para podernos, digamos, solventar esos problemas y no tener un tema? ¿Por qué? Aquí hay dos puntos muy importantes. Uno diría que los objetivos de los ciberatacantes sean las empresas grandes o las empresas donde pudieran sacar más provecho de información que pudieran robar. Desafortunadamente, así no es. Hay dos targets muy importantes que tiene los ciberatacantes en México. Uno son las pymes, o sea, las pequeñas y medianas empresas, y la otra es el gobierno. Y tenemos algo en común en estos dos, digamos, entes, ¿no? Tenemos algo muy en común, es que no invertimos en ciberseguridad. Una, porque puede que se nos haga caro, puede que, no sé, la herramienta que es algo que la herramienta que nosotros estemos pues utilizando puede que no tenga los esquemas de seguridad necesarios, etcétera, etcétera, etcétera. O que, por ejemplo, en el gobierno, pues el poder implementar o comprar una herramienta cae en miles de licitaciones donde se alarga todo, ¿no? Entonces, es un tema muy complicado, pero que sí necesitamos ya empezar a tener esta cultura de prevención, porque desafortunadamente hasta que nos pasa algo, hasta que nos roban información o que nos cae un ransomware o algo, es cuando ya vemos un tema de seguridad y ya perdimos. Eh, el ejemplo más claro es el del gobierno, ¿no? Que es el ataque que sufrió, si no mal recuerdo, el año pasado o a principios de en el cual hubo un robo de información al ejército, ¿no? En el cual es el robo de información más grande en la última década, bueno, pues en la historia de la parte de la informática, con robo de información más grande. Y hablamos, creo que de 1 tera o 2 teras de información. O sea, es una cosa brutal. O sea, normalmente el robo más grande hablaban creo que de 1 o 2 gigas de información. Aquí fue una cantidad brutal de información. Entonces,
Pues es feo saber que ocurren estas cosas y sobre todo en México, pero lo importante es que si ahorita nosotros aún no hemos pasado un tema de estos, pues es importante que nosotros podamos empezar a tener estas pláticas con personas que toman la decisión, o si nosotros tomamos la decisión, empezar a buscar herramientas que solventen los problemas que pudiéramos tener en nuestra infraestructura, ¿vale? Entonces, ya pasando a hablar de la herramienta en específico, Microsoft Defender for Cloud lo podemos dividir en tres verticales, ¿vale? Uno es un continuo assessment, es decir, Microsoft Defender for Cloud va a ser una herramienta de protección, pero también va a ser una herramienta de evaluación, ¿vale? Continuamente va a empezar a sacar lo que es tu postura de seguridad, identificar vulnerabilidades, seguirlas, identificar vulnerabilidades a nivel de identidad, etcétera, ¿vale? Es decir, cuando tú tienes la herramienta de Microsoft Defender for Cloud, te va a decir, ¿sabes qué? Tienes estas brechas de seguridad, tienes estos temas que tienes que ir resolviendo y tú lo vas a tener que ver en el portal. Ya sea, está muy enfocado, sí, a, a infraestructura directamente en Azure o bien en la nube, porque también puedes tú instalar esta herramienta en otra nube como AWS o Google Cloud, pero también tú puedes instalarlo en servidores físicos, que es algo bien interesante que a lo mejor algunos que no tienen todavía infraestructura en la nube, que quisieran empezar a, digamos, a probar tantito las diferentes herramientas que pudiéramos tener, pudiéramos empezar a hablar con Microsoft Defender for Cloud. Entonces, va a haber una continua evaluación y para que nosotros vayamos viendo qué es lo que tenemos que resolver. El segundo tema ya es un tema de seguridad, es decir, ya con base a la evaluación vamos a ir resolviendo temas de posibles vulnerabilidades. Un claro ejemplo es que te dice, ¿sabes qué? En tu servidor físico le faltan actualizaciones. Es necesario que tú entres y revises que tengas que actualizar las últimas actualizaciones, ya sea de seguridad o de sistema operativo, en el cual te vayan a resolver. Ah, vale. En tus máquinas virtuales de Azure tienes ciertos puertos abiertos. Necesitamos que los cierres porque esto es bien peligroso, porque pudieran entrar un ransomware o algún ataque. Y así te van a decir qué es lo que tienes que ya resolver con base a Microsoft Defender for Cloud, si te va a decir de manera automática o si tendríamos que agregar algún otro servicio que pudiera apoyar para resolver un tema, ¿no? Porque también te puede decir, oye, ¿sabes qué? Esta máquina no tiene respaldos. Te recomiendo que hagas respaldos de estas máquinas. Y así, ahora sí que te va dando como todo un análisis y ya te va a dar la, digamos, la solución ante lo que identificó que pudiera ser una vulnerabilidad, ¿vale? Y la tercera columna es la parte de defensa, es decir, aquí ya te va a estar defendiendo ante ataques y te va a sacar un reporte o te va a dar en el portal una alerta que te va a decir, ¿sabes qué? Hubo un intento de que si tú tienes una IP pública en tus máquinas virtuales, pues si un ciberatacante tiene un pool de IPs y de manera aleatoria empieza a probar qué IPs le responde, si una de esas IPs le respondió y es tu máquina virtual, va a intentar ingresar a tu máquina con un ataque de fuerza bruta, es decir, va a empezar a adivinar usuario y contraseña hasta que le pegue, ¿no? Y obviamente eso no lo hacen manual, lo hacen a través de algoritmos o programas, de tal manera de que ellos puedan probar miles de configuraciones, ¿no? Miles de usuarios y contraseñas. Esto en Microsoft Defender for Cloud nos va a decir, ¿sabes qué? Intentaron ingresar treinta y tantos usuarios diferentes, de entre esos adivinó un usuario, pero no ingresó, ¿sabes? O hubo ahí un tema de que hubo protección o se cerró tanto o X razón, ¿no? Entonces, la defensa ya va a estar, va a decir, intentaron hacer esto, pero, o sea, y no pasó nada, ¿no? Dependiendo ahí las alertas, que ahorita es lo que vamos a ver en temas de criticidad, si es bajo, medio o alto te va a decir qué es lo que tienes que tú, qué tan grave fue el ataque, si no pasó a mayores y qué puedes hacer para evitar un ataque próximo de lo que te hicieron. Y así te va a decir toda la herramienta. Entonces está bastante interesante, ¿vale? Ahora, una vez que, antes de que implementemos Microsoft Defender for Cloud, es muy importante hacer una planificación. ¿Por qué? En Azure manejamos algo que son los roles, ¿vale? Son estos roles normalmente cuando estamos en Azure e ingresamos al portal, hay personas que tienen ciertos accesos a ciertas herramientas y que tú puedes tener esta granularidad de decir quién tiene estos permisos, quién otras personas también pueden tener menos permisos o más permisos y que tú lo vayas distribuyendo, ¿no? Este se le conoce como IAM o en este caso es el el control de acceso, ¿vale? En este caso,
nosotros podemos definir, ¿sabes qué? Pues tenemos a nuestro jefe de infraestructura, que en este caso en el recuadro de la derecha es el owner, ¿no? Que es Jeff. En este caso es el que tiene los permisos máximos. Él puede ser el responsable de pues tener ciertos alcances y que él puede empezar a designar qué otros usuarios, bueno, qué otros pues encargados de la infraestructura o de soporte de TI van a tener cierto rol, ¿vale? En el tema de seguridad es muy importante definir los roles, porque lo más sencillo o las malas prácticas que hemos visto con diferentes clientes es que dicen, ¿sabes qué? No me quiero desgastar en tiempo, ¿sabes qué? Dale a todos el de owner. O dale a todos el de contributor o contribuidor, que en este caso es un rol un poquito más abajo del owner, pero tiene permisos muy altos. Y pues realmente ahí luego no tienen un control de quién fue el que hizo esto, quién deshizo esto, quién eliminó, quién creó más cosas y se puede volver un caos, ¿vale? Entonces, sí es muy importante decir, si en un tema de seguridad, más aún decir, ¿sabes qué? Tú además vas a estar encargado de los roles, de los controles de acceso a los usuarios, el otro solamente de políticas y recomendaciones, el otro de la recolección de los datos, etcétera, o el otro de nada más las alertas de incidencias que pudieran salir por un tema de seguridad. Y tú tienes que ir dependiendo cada rol, si tienes también un equipo considerable, pues definir esta parte. Si son algunos pocos, igual es importante definir los roles, pero que no todos tengan los mismos permisos o que todos tengan el permiso más alto, porque es una brecha de seguridad también. Y de hecho, el Defender for Cloud también te va a decir, oye, ¿sabes qué? Ten cuidado porque eh, hacer esto implica que tú puedas tener un tema de seguridad y que no deben tener muchos roles altos, ¿no? Entonces es importante hacer esta planificación, Siguiendo, ahora vamos a ir a este punto ya del Defender for Cloud. Y bien, de primera mano o digamos en los diferentes servicios que nos ofrece Microsoft Defender for Cloud, hay una parte gratuita, ¿vale? Que en este caso ya todos, digamos, si tú tienes una suscripción de Azure, prácticamente ya la tienes levantada, no te va a generar ningún costo extra y te va a dar ya ciertos beneficios. A ese se le conoce como el Free Foundational CSMP, ¿vale? Que en este caso, ¿qué es lo que te va a dar o qué es lo que te va a proporcionar de información? Uno que es algo muy importante que se le llama el Secure Score, ¿vale? El Secure Score, que es prácticamente es un porcentaje o una puntuación con base a los recursos que tengas en Azure o on-premise o en otra nube para definirte qué tan bueno es a nivel de seguridad o qué tan bien tienes buenas prácticas de seguridad en tu ambiente, ¿vale? Es decir, lo recomendable, y por ahí tuvimos una campaña que trabajamos mucho con Microsoft, es tener al menos un 65%, ¿vale? Si tú tienes al menos un 65% de tu Secure Score, estamos, digamos, en un promedio bueno, ¿vale? Si tú tienes abajo del 65%, ya hay que empezar a preocuparse qué recomendaciones tenemos que hacer para subir este Secure Score, ¿vale? Porque ¿cómo subimos el porcentaje? Con base en las recomendaciones que nos dé el Microsoft Defender for Cloud, nos va a decir, ¿sabes qué? Si no tienes el MFA, ¿no? Que es este Multifactor Authentication, no lo tienes activado, si lo activas, te voy a subir un 10%, ¿no? Ahí la tabulación la hace mismo Microsoft y te va a determinar qué tienes tú que habilitar para subir de puntaje. Muchos de los puntos para habilitar no implica tener un gasto extra, es decir, habilitar algunos otros recursos, simplemente son buenas prácticas, como insisto, el MFA, que no muchos usuarios tengan el rol de owner, cerrar algunos puertos de máquinas virtuales, etcétera. Pero también va a haber ciertas recomendaciones que posiblemente te puedan surgir un tema de costos, como un respaldo, como habilitar la parte de protección de Microsoft Defender for Cloud, que ahorita es lo que lo voy a mencionar, etcétera, ¿vale? Entonces, dependemos de las recomendaciones, pero al final ahí siempre te va a decir qué pasos hay que hacer para poder subir tu puntaje, ¿vale? Ahora, con Microsoft Defender for Cloud, ¿qué es lo que podemos proteger? Son los recursos que están aquí a la derecha, que son accesos, es decir, identidades, prácticamente definir los roles de las personas que van a acceder a los portales, compute, que esas son máquinas virtuales, ya sea on-premise o servidores on-premise o máquinas virtuales dentro de Azure o en on-premise, ya sea en un Bing o en un Hyper-V, y alguna en otras nubes. SQL Server, que son base de datos, también ya sea a nivel on-premise también, o bien en el cloud. IoT, que ese sí es completamente, bueno, es on-premise, pero la interacción de la información está en Azure.
Networking, que es la parte de VNets y todo lo demás que pueden ser de IPs. App Services, que eso sí es totalmente en Azure. Y la parte de containers o contenedores, que también eso es totalmente en Azure, ¿vale? Cada uno de estos puntos los podemos proteger con Microsoft Defender for Cloud, ¿vale? También ahí faltó un poquito, creo que es almacenamiento y algunos otros puntos que más adelante los voy a tocar, pero de manera muy puntual, los principales servicios que protege son estos, ¿vale? Ahora, ¿cómo podemos habilitar en la parte de Microsoft Defender for Cloud en tu suscripción? Prácticamente nosotros ingresamos al portal, vamos a la parte de Microsoft Defender for Cloud y nos va a aparecer un dashboard de la siguiente manera. Ahorita me lo voy a brincar muy rápido porque va a haber una parte de la demo donde les voy a mostrar ya el portal y vamos a interactuar un poquito más con él, ¿vale? Entonces, esta parte me la voy a brincar un poco. Ahora, aquí está más a detalle cuáles son los otros los recursos que llegaran a faltar que podemos proteger, ¿vale? Algo muy importante es que en Microsoft Defender for Cloud los costos depende del recurso que vayamos a proteger, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si vamos a proteger servidores, que son máquinas virtuales, em, servidores físicos, etcétera, tienen un costo dependiendo del plan que vamos a utilizar. En servidores hay dos planes, plan uno y plan 2. La diferencia, ¿cuál es? Claramente el plan 2 tiene más alcances de algunas otras herramientas extra que pudieran ayudarte, aunque con el plan uno estamos protegidos. Con el plan 2 vamos a tener más características en las cuales nos va a ayudar en un mejor manejo y que podamos habilitar algunas otras características que pudieran también facilitarnos en ciertas cosas, ¿vale? Entonces, ahí es importante que evaluemos los alcances técnicos, compartimos nosotros la información y ustedes digan, ¿sabes qué? Con el plan 1 estoy bien o con el plan 2 también pudiera estar bien, pero bueno, este es un costo por hora, prácticamente haciendo el cálculo de tenerlo todo el tiempo, porque ahí sí no lo podemos ni apagar ni prender, sino siempre tiene que estar la protección. En un plan uno por servidor estaríamos hablando de 6 7 dólares al mes y el plan 2 estamos hablando de 15 dólares al mes por servidor, ¿vale? Entonces, si nosotros decidimos activar este plan en nuestra suscripción, se le habilita a cada uno de nuestros servicios en Azure. Es decir, si tenemos servidores on-premise o máquinas virtuales, se les habilita a todos, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Si habilitamos un servicio de los que ahorita estoy mostrando aquí en pantalla, que son los que están de la parte de gris, si habilitamos un servicio, se habilita para todos. No podemos tener oye, ¿sabes que solo quiero proteger estas dos máquinas virtuales, aunque tengo 10, solo quiero proteger 3? No. Aquí sí lo que se tiene que hacer es proteger todo, ¿vale? Porque la herramienta así lo exige. Lo que sí podemos determinar qué activar y qué no son los servicios. Es decir, si yo nada más quiero activar de todos estos servicios que me aparecen en pantalla el de servidores, solamente puedo activar este. No necesariamente tengo que activar todos los demás, ¿vale? Pero lo que sí no podemos es, digamos, definir qué servidor o qué máquina virtual voy a proteger. Es todo o nada, ¿vale? Entonces, muy importante que lo tengamos en mente cuando empecemos a habilitar Microsoft Defender for Cloud, ¿va? Algunos otros servicios como contenedores también se cobra ya sea por hora o por Vcore. La parte de base de datos también se cobran, ya sea, la base de datos se cobra por instancia, prácticamente es como también 15 dólares al mes, ya sea una instancia de SQL en IaaS o que es en una máquina virtual o en PaaS. También puedes defender MySQL, Postgres SQL, MariaDB, Cosmos DB, almacenamientos como storage, también podemos cubrirlo, App Services, Key Vaults, plantillas de ARM y la parte de DNS también lo podemos proteger, ¿vale? De manera muy general, aquí está como cuánto más o menos cuesta. Digo, los más comunes que yo siempre veo que muchos de nuestros clientes lo habilitan son la de parte por servidores, la parte de SQL, la parte de App Services, que también cuesta como unos 15 dólares, si no mal recuerdo, proteger un App Service, bueno, un plan de App Service. Y bueno, eso también nos ayuda bastante a seguir protegiendo. Y cada una de las herramientas, ahí sí, si ustedes están interesados en ver qué exactamente qué protege, podemos tener una plática, porque cada uno tiene ciertos alcances técnicos de protección, ¿no? Por ejemplo, para servidores te protege, te pone un endpoint, Microsoft Defender for Endpoint, te lo pone en los servidores y te saca cierta información. Para la parte de SQL te ayuda a proteger lo que son la base de datos para prever una inyección una inyección hacia las tablas y que puedas ahí tener información falsa o que pudieran ahí intervenir, etcétera. Dependiendo mucho los servicios que protejamos, es los alcances técnicos del Defender, ¿vale? Ahora,
Si nosotros queremos empezar a probar lo que es Microsoft Defender for Cloud, el primer mes lo tenemos gratuito, es decir, Microsoft nos da 30 días sin ningún costo para poder habilitar Defender for Cloud para proteger algunos de estos servicios o proteger todos y poder empezar a evaluar qué recomendaciones nos da, vemos cómo protegió, si nos están atacando o no, y que con eso podamos determinar si lo habilitamos o no. Al cabo de los 30 días, si quieres tú apagarlo, lo puedes apagar, o lo quieres seguir teniendo, pues ya te generará un costo, ¿no? Pero es muy importante porque a veces y eso es muy, quiero aclararlo muy bien. La parte de seguridad no es algo que se resuelva de la noche a la mañana, no es como que algo implementas hoy y ya estamos protegidos, sino bien sí pudiera ser así, pero al final es un seguimiento que tenemos que hacer para poder tener estas mejoras, estas mejores prácticas, ¿no? La herramienta nos va a dar información que en 1, 2, 3 días lo podemos resolver, pero la capacitación constante, la evaluación constante y poder resolver lo que nos diga es algo que se puede ir resolviendo a 1, 2, 3 meses y que hasta cuando ya lo estabilicemos, ya es cuando ahí nos va a decir, ¿sabes qué? Ok, ya está bien. Podemos dejarlo avanzar poco, pero la parte de seguridad es algo muy extenso que nosotros tenemos que ir evaluando o haciendo cambios progresivamente, ¿no? Entonces, es muy importante también tener eso en mente, ¿va? Ahora, como aquí lo mencioné, podemos tener un tema de protección, ya sea a servicios no, que no están en Azure, que son componentes on-premise, que podemos proteger prácticamente lo que son servidores, y esto se habilita con una herramienta extra que se llama Azure Arc. Azure Arc es una herramienta también de manejo sí, de manejo de servidores on-prem a nivel del portal de Azure, ¿no? Azure Arc, igual podemos después tener una plática de eso, o si les interesa más a detalle, se nos pueden acercar y se los platicamos mucho más a detalle, pero es una forma como de tener una, eh, eh, poder manejar o ver información de tus servidores físicos dentro del portal de Azure, ¿vale? Porque lo ideal o lo que está planteando Microsoft en un futuro es que dentro de tu portal de Azure puedas tú administrar todo, es decir, tú tanto tu infraestructura on-premise como tu infraestructura en Azure, ¿vale? Entonces, Azure Arc, que es un agente que se le instala a los servidores, te va a permitir poder también evaluar, manejar tus servidores, ver cómo está el estado de salud, aprender y apagar y hasta poder ingresar al servidor como tal, sin necesidad de, por ejemplo, tener alguna conexión directa como una VPN o que estés en la misma red de infraestructura, sino simplemente con salida a internet y con esta gente pudiéramos ingresar, ¿vale? Entonces, es algo que está bastante bueno, es algo que es una herramienta que está avanzando día con día, todavía tiene ciertos esquemas en preview, pero prácticamente es a lo que a lo que le tira Microsoft en términos de la administración, que todo ya está unificado en el portal de Azure y que sobre todo esto le facilita a los clientes a tener en un solo lugar toda la administración, ¿vale? Y una vez que tengamos el Azure Arc, podemos instalar lo que es el Microsoft Defender for Cloud y va a tener todos los datos que nos pudiera otorgar la herramienta, ¿vale? Ahora, una vez que ya estemos, digamos, ya habilitamos Defender for Cloud, tenemos que aprovisionar un tema de los agentes. Estos agentes nos ayudan a recolectar la información de los diferentes servicios para que tengamos una evaluación correcta, ¿vale? Cuando tú habilitas Microsoft Defender for Cloud, otro de los puntos que hay que habilitar es el agente de Log Analytics en las máquinas virtuales, porque este es el que recolecta la información, lo manda a Defender for Cloud, analiza qué es lo que está pasando y te da un resultado, ¿vale? Entonces, a veces esta parte se activa en automático, a veces no, entonces hay que tener un poquito como hay que revisar si se habilitó correctamente y si la información se está mandando para poder tener un análisis bien a detalle y que sobre todo podamos tener las recomendaciones de las máquinas virtuales, ¿vale? Ahora, otro punto también es que podemos mandar notificaciones cuando hay alertas de seguridad, ¿vale? Las alertas de seguridad de lo que ahorita nos va a mostrar Microsoft Defender for Cloud lo divide en tres categorías de severidad o de criticidad. Uno es alta, mediana y baja, ¿vale? Entonces podemos nosotros mandar una notificación al administrador de TI, al owner de la suscripción, a quien esté el encargado de seguridad, decir, oye, hubo una alerta de seguridad alta, hubo un ataque. Te mando la alerta, ve a checar qué es lo que está pasando. A lo mejor no pasó a mayores, simplemente es la alerta, o mediana o baja. Lo importante es que podamos tener esta notificación casi a tiempo real. Si pudiera haber ahí a lo mejor un delay de minutos, pero
casi prácticamente te lo manda al instante, pero sí hay que tener esta configuración de alertas para que nosotros nos llegue y que sobre todo podamos resolver a tiempo los problemas que pudieran salir y no esperarnos hasta que ya entremos y vemos que ya tenemos todo ahí un caos en nuestra infraestructura, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las funciones de seguridad mejoradas que podemos tener con Microsoft Defender for Cloud? Teniendo ahí como una parte darle el overview general de la herramienta. Uno es lo que acá mencionamos. Del lado izquierdo está la parte de lo que nos da gratuito, es decir, nada más el continuo evaluación que podemos tener, algunas recomendaciones y el Secure Score, ¿vale? Pero, por ejemplo, ya un tema ya de protección, habilitar ciertas herramientas que nos ayuden a tener unas mejores prácticas, traqueo de información, etcétera, se habilita ya con los planes de protección que es del lado izquierdo, del lado derecho, ¿no? El Just in Time, que prácticamente es poder habilitar por tiempos quién puede ingresar a la máquina virtual y no. Una adaptación de recolección de información a nivel de redes, que es la parte de hardening y que revise que todo esté correctamente. Algunos portales o dashboard o reportes a nivel de compliance que pudieras tener, también te lo habilita. La parte de protección ya a nivel de las máquinas virtuales como el endpoint, que es un EDR y algunas otras protecciones para los servicios PaaS, ¿no? Entonces, eso es lo que ya te incluye cuando ya habilitas el Defender for Cloud con un costo para las diferentes herramientas que hay, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que protege y prácticamente cuáles son las características? Primero, por ejemplo, lo que les decía, en los servidores les instalas el Microsoft Defender for Endpoint, que es la protección es un EDR para la protección ante amenazas a máquinas virtuales o servidores on-premise. Para la parte de SQL, máquinas virtuales, Registry, Content Registry, SQL, podemos ver un tema de evaluación ante vulnerabilidades que pudieras tener. También es multicloud, es decir, podemos instalar estos servicios de Microsoft Defender for Cloud, ya sea en AWS, en GCP, para también hacer protección ante los recursos que ellos tienen. Y podemos tener una protección híbrida, que es lo que les decía, poder proteger servidores físicos o máquinas virtuales que estén en un servidor físico, ¿vale? Algunas otras de las características que tenemos es protección, eh, alertas de protección sobre algunos ataques que pudieran ser, identificar los ataques y que nos manden información, seguimiento o traqueo de alguna alerta que nos tocó y ver cómo vamos avanzando. Hay un tema que, por ejemplo, en esta parte del seguimiento, esta se actualiza constantemente, ¿vale? Con algo que se llama Azure Security Benchmark, que es información que algunos otros dentro del mismo foro de Microsoft o agentes de Microsoft o ingenieros de Microsoft van actualizando día con día, porque el tema de seguridad y el tema de los ataques es algo que los ciberatacantes, su manera de actuar o su manera de de habilitar herramientas para explotar información, bueno, para extraer información o atacar a alguna otra compañía, van actualizándose día con día. Y es por eso que los antivirus día con día te llegan actualizaciones o sí, actualizaciones de la nueva base de datos fue actualizada, etcétera, porque las herramientas de ataque pues van evolucionando y los nuestros atacantes van haciendo esto también. Entonces, por eso está este tema de Azure Security Benchmark para que actualice la base de datos de información del Defender for Cloud y que podamos tener la protección hasta la última información que se pudiera tener, ¿vale? Podemos proteger accesos o acceso a aplicaciones o de algunos usuarios por un tema de que a lo mejor hubo un malware que ahí cayó y que pudiera, o hubo un robo de identidad y que pues estamos viendo afectados en esto, entre algunas otras herramientas que pudiéramos proteger, ¿vale? Ahora, lo que les decía, esta parte es el tema del habilitamiento por servicio. Como pueden observar del lado derecho, aquí estamos solamente habilitando los planes para ciertas categorías o servicios que tenemos dentro de Azure. Podemos decir solamente queremos proteger los servidores y las app services sin problema y lo demás lo podemos desactivar. Sí, también eso podemos hacer. Eso, no necesariamente tenemos que habilitar todo, que eso ya se lo mencioné al inicio. Lo que sí no podemos hacer es decidir en específico qué recurso proteger y qué no, si ya habilitamos el servicio completo, ¿no? Entonces, eso es muy importante, igual lo vuelvo a mencionar aquí. Ahora, podemos proteger, si nuestra tenant
tenemos varias máquinas, varias suscripciones, podemos proteger uno, dos o tres suscripciones de las que tengamos, no necesariamente todas, y eso también nos ayuda a que podamos, digamos, hacer una prueba de a lo mejor una suscripción y después si nos convence la herramienta, poderlo empezar a proteger las otras suscripciones que tengamos y que sobre todo a lo mejor en un tema de seguridad, porque muchos quieren empezar de menos a más y eso es bien, y es un punto bien interesante porque desafortunada o afortunadamente cuando habilitas el Defender for Cloud, te va a sacar todo lo malo que tienes en en tu suscripción. Malas prácticas, digamos, te va a destapar todo lo que es la información o qué mal estado de salud tenía tu infraestructura y te vas a empezar a decir, ah, no, son muchísimas alertas, tengo que resolver muchísimo y entonces ahí es donde se puede volver un poquito tedioso y sobre todo que, le digo, el camino hacia poder tener buenas prácticas se puede poner un poquito largo y complejo. Por eso muchos dicen, ¿sabes qué? Primero quiero proteger los servidores de mi máquina, de mi suscripción. Luego voy con las app services y vas evolucionando y vas avanzando día con día. Entonces, por eso a veces dicen, ¿sabes qué? Damos que proteger una suscripción y luego avanzar con la que sigue. Entonces, es un tema de que podemos ir de menos a más sin problema alguno, ¿va? Ahora, con el tema del Secure Score, y ese es como el primer rubro que cuando habilitamos el Defender for Cloud podemos empezar a resolver temas, ¿no? Con el Secure Score nos da una importante información, como les mencioné, con base a los recursos que tengamos y qué está protegido o no, nos empieza a dar una sumatoria de porcentajes para tener un score de seguridad en el cual nos va a decir que por el 7 por accesos da menos de un 7%, por servidores 2%, por SQL más 1%, etcétera, 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 ¿no? Entonces, una vez que tengamos los recursos ya analizados, porque habilitamos el Defender, tarda 1 o 2 días en recolectar información y ya te va a decir, ¿sabes qué? Tienes 530 recursos no sanos, 289 sanos y dos que no aplican por X razón de que estén apagados o por X razón nos va a decir el por qué no aplica. Ahora, ¿sabes qué? Este, necesitamos que empieces a evaluar cada uno de los recursos y como vayas avanzando y digamos, eh, sanando los recursos que están en un esquema crítico, vas a poder empezar a crecer en puntaje, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí está muy interesante. Si tú tienes una recomendación a nivel de storage de poder, digamos, resolver un tema porque a lo mejor, no sé, tienes una restricción a nivel de redes, si tú lo resuelves, vas a poder crecer en puntaje. Si es un tema de, por ejemplo, que con el firewall está deshabilitado. Si tú lo habilitas, se resuelve ese tema y crece en puntajes. El Log Analytics, si no lo tienes instalado, si lo instalas, creces en puntaje. Y ese tipo de cosas nos va a ayudar a seguir creciendo. Entonces, aquí está muy interesante. Remediaciones de vulnerabilidades, te va a decir, ¿sabes qué? Pues la máquina debe tener una herramienta de assessment para solucionar los temas de vulnerabilidad. Si tú lo habilitas, subes en puntajes. Y ese tipo de soluciones nos va a decir el step by step de cómo lo hacemos, porque aquí hay de dos formas. Uno, el Defender for Cloud te va a habilitar algo que si es una recomendación y él lo puede resolver, te va a habilitar algo que se llama, ahí te va a decir enable o fix, le das ahí resolver y te va, digamos, ayudar a a quitar esa vulnerabilidad, ¿no? Pero hay otras cosas que él no lo va a poder hacer, que tú lo tienes que hacer manualmente para que después cuando lo analice el Defender for Cloud diga, ah, ya lo resolvió, lo quita. Como por ejemplo, una actualización de sistema operativo, una actualización a nivel de sistema operativo. Si tú en tu máquina virtual tienes recomendaciones de actualizaciones y no las has puesto, el Defender for Cloud no lo va a poder hacer. Tú tienes que meterte a tu máquina, le das a actualizar, después de un día o dos va a analizar otra vez el Defender for Cloud y va a desaparecer la alerta, ¿no? Entonces, ahí dependemos un poquito de qué es lo que nos otorga la información. Igual de ahí nos va a sacar un puntaje, etcétera, ¿vale? Esa parte me la voy a brincar muy rápido porque prefiero que lo veamos en mi portal, ¿vale? Entonces, déjenme, les comparto mi pantalla y esta es una suscripción de Azure, ¿vale? Yo aquí voy a poner en la parte de arriba Defender for Cloud y voy a empezar a tener en la pantalla de la información. Ahorita que me saque la información, voy a ver un tema de un Secure Score con base a lo que yo tengo. Actualmente yo tengo 5 suscripciones, de las cuales haciendo la sumatoria en promedio de mis suscripciones, obtengo un 55%. Puedo ver a nivel de cada suscripción, este,
¿Cuánto puntaje tengo? Claro, yo puedo ingresar acá y voy a ver que dependiendo de cada suscripción tengo un puntaje en específico. Por ejemplo, en esta suscripción de acá arriba tengo un 84%, en esta suscripción tengo un 54%, en este tengo un 52%, en esta como no tengo nada, no aplica información y también como esta no tengo nada, no, también no tengo no tengo recursos habilitados, pues no me da un puntaje. Entonces, por ejemplo, voy a ingresar a esta suscripción, ¿no? Que va a decir acá tengo ciertas recomendaciones, que es lo que tengo que habilitar. Por ejemplo, el MFA ya lo tengo habilitado, me dio un porcentaje de 10 puntos de los que yo puedo obtener. Pero, por ejemplo, el que sigue, puertos de administración seguros. Acá me dice que aquí, este rubro, todas las máquinas están protegidas, pero aquí no. Yo ingreso y voy a habilitar qué es lo que puedo yo hacer. Es de severidad media. Estos son mis servidores que están unhealthy o que no están sanos. Si yo le tengo que agregar, dar clic acá, acá me va a aparecer que dice Trigger Logic App. ¿Por qué esto? ¿Qué quiere decir? El Defender no lo va a poder resolver por sí solo. Tenemos que hacer nosotros pasos manuales. ¿Qué pasos tenemos que hacer? Aquí donde vemos Remediation Steps, te va a decir qué es lo que tengo que hacer. Ingresar a tal portal, en la parte de redes, deshabilitar ciertos puertos, darle negar, guardar y listo. Después de haber hecho esto, mi recomendación me va a decir que esta parte va a desaparecer, ¿vale? Entonces, estas cosas son de los que podemos tardarnos un poquito ya teniendo el Defender for Cloud, porque es donde se va a poner un poco más largo el camino para poder remediar algunos servicios, ¿no? Pero, por ejemplo, va a haber otros servicios donde los cuales sí voy a poder a lo mejor resolver con un tema directamente del Defender, ¿no? Vamos a ver si este nos deja, en el cual, por ejemplo, tengo estos servicios, si yo le doy aquí me aparece uno que dice Fix, ¿ya vieron? Ya no me aparece este tal cual. ¿Por qué? Porque posiblemente esta parte, si yo le doy Fix, me lo va a poder resolver. Si le doy Fix acá, me va a decir, instálale una herramienta de evaluación de Defender, le voy a dar continuar, tengo este servicio, corregir recurso. Vamos a ver si me deja porque creo que tengo apagado esa máquina virtual, pero si sí, va a aparecer aquí el check y si una vez que, digamos, ya aparezca acá correcto en verde, va a tardar 24 horas, como dice acá, en resolver si ya hubo un cambio y va a poder analizar otra vez y va a desaparecer aquí, ¿vale? Entonces, esta corrección, digamos, lo hicimos a nivel del Defender. Ahí sí pudimos hacerlo con el Defender porque mira, ya ven aquí, la corrección está habilitada. Puede que tarde unos minutos en mostrarse, pero ya esta corrección ya está hecha. En 24 horas, en específico, este servidor va a desaparecer de aquí y los demás habría que habilitarlos, ¿vale? Pero esto es muy interesante porque nos ayuda a empezar a resolver ciertas recomendaciones. Entonces, esta es donde aquí nos podemos tardar bastante tiempo en analizar, evaluar qué es lo que tenemos y sobre todo empezar a resolver temas de seguridad, ¿vale? Realmente el portal de Defender for Cloud es muy extenso. Yo aquí lo que quiero hacer es que ustedes digan, ok, la herramienta me parece interesante, quiero yo empezar a que me platiquen más a detalle o ver que mi escenario pueda proteger. Porque ahora, en este caso vieron máquinas virtuales, ¿no? Máquinas que están directamente en Azure, pero tengo servidores que están con ARC, en los cuales están on-premise. Por ejemplo, tengo estos dos servicios. Son máquinas que están a nivel de una máquina que tengo yo aquí, que es un Windows Server estándar, en el cual si yo me meto acá, prácticamente puedo ver el tema de que es una máquina contiene un sistema operativo Windows Server 2019, como es una máquina que está particionada, tiene una tarjeta madre que es en Asus y es totalmente físico, ¿vale? Y aquí me marca la información. Pero mi otro servidor que tengo aquí, está virtualizado y lo tengo con un VMware. Y si se dan cuenta, aquí me aparece el fabricante, que es en este caso un VMware, si está en dominio, que sí tiene un dominio, puedo verlo aquí, y qué tipo de sistema operativo tengo. ¿Vale? Entonces, aquí me manda la información. Ahora, si yo ingreso, por ejemplo, a este servicio y entro a la parte de seguridad, me va a decir qué recomendaciones tengo que tener. Aquí tengo ahorita tres recomendaciones. Una es debo configurar ciertos protocolos, la otra protección de contra vulnerabilidades y la otra es de resolver temas de vulnerabilidades resueltos. Por ejemplo, en el segundo, yo voy a ingresar, esto me va a decir qué es lo que tengo que hacer. Aquí va a decir, ok, la descripción es una protección que tú debes instalar como agente dentro del servidor, etcétera, etcétera. Aquí me va a decir que yo no lo puedo, que no lo puede hacer por sí solo, pero acá te dice qué es lo que tengo que hacer, ingresar a mi máquina, ver el tema de carpetas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, el segundo rubro de aquí, vemos si nos deja que nosotros lo habilitemos. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, tienes que actualizar
de los recursos que tengo en esta máquina, el Wireshark, una actualización del sistema operativo y el Google Chrome. Entonces, si por ejemplo yo le doy aquí Take an Action, me va a decir qué es lo que tengo que hacer, ingresar, actualizar este recurso, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, es entrar directamente a tu recurso de servidor físico y resolver estos temas y eventualmente se va a actualizar. Por ejemplo, este es en mi máquina totalmente física, pero en este que lo tengo virtualizado, vamos a ver si tengo alertas de seguridad. Aquí me dice que sí, también, por ejemplo, la actualización del sistema debe instalarse en sus máquinas y yo ingreso, que esta es una criticidad alta. Puedo yo aquí, por ejemplo, yo lo puedo mandar a arreglar desde acá. Entonces, si yo le doy aquí fix, le voy a dar fix y prácticamente puedo decir, ¿sabes qué? Tengo 5 actualizaciones pendientes, yo le voy a dar seleccionar, le doy siguiente, van a aparecer qué actualizaciones tengo pendientes de seguridad a nivel del sistema operativo, le doy siguiente, si hay una opción, si reiniciar si es necesario o no, lo podemos también habilitar, que no reiniciar nunca, y le doy siguiente. Vamos a ver que si es necesario, puede que tome esta cantidad de minutos, como menciona acá, e instalar. Y prácticamente yo ya mandé una solicitud para que desde aquí, desde mi portal, y ni siquiera estoy en el mismo, en la misma red, ¿vale? O sea, estoy en una red independiente que desde aquí, con salida a internet nada más, mandé a actualizar un tema de sistema operativo a nuestro data center, bueno, a nuestro solution center que tenemos en nuestras oficinas, en el cual desde aquí yo ya mandé una actualización con el tema de Defender for Cloud, ¿vale? Entonces está bastante, bastante interesante y que bueno, la herramienta es bastante poderosa en el sentido de que podemos empezar a proteger, ¿no? Esto es un tema de protección y ya para ir acabando, sé que aquí nos falta bastante información, el tema de, por ejemplo, un posible ataque. Si yo le doy aquí en análisis de ruta de acceso, déjame ver si es aquí, en alertas de seguridad, perdón. En alertas de seguridad me va a salir. ¿Qué alertas tengo actualmente? Ahorita actualmente tengo 67 alertas, por ejemplo, en esta máquina. Sospechoso, es de gravedad media. ¿Qué es lo que pasó en esta máquina que la tenemos encendida? Hubo un posible intento de ingresar a esa máquina que afortunadamente no fue exitoso, que de hecho intentaron hacerlo el día de ayer, en la mañana. Entonces, si yo voy a ver los detalles, me va a decir qué es lo que pasó y aquí lo puedo ver. Por ejemplo, intentaron ingresar 18 veces a la máquina virtual. De esos 18 veces, un usuario con el que intentaron sí existe y algunos de los 13 usuarios que intentaron no existían, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los usuarios que intentaron utilizar? User 1, Pespósito, Philips, todos estos temas son algunos de los usuarios que intentaron ingresar a la máquina. Bueno, este ciberatacante intentó. La IP de ataque fue esta, que seguramente es una IP que está protegida, que ha de estar de que si la buscamos va a decir que está en Medio Oriente o en Europa o en un otro lado. ¿Cuál es el recurso afectado? Que fue esta máquina virtual y así. Ahora, una vez que diga, ¿sabes qué? Ok, ya vi que intentaron atacar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar una acción y te va a decir acá, fortalece el tema del password de la seguridad, el password en tu máquina virtual, que no es algo sencillo, que en caso de que tengas una IP pública, habilites un tema de Network Security Groups, que es un tema de habilitar temas de acceso hacia la máquina, habilitar el Just in Time, etcétera, y otras recomendaciones extra para prever futuros ataques y toda la información que pudiéramos obtener, pues aquí nos dice qué hay que hacer para solventar este tema, ¿vale? Entonces, realmente es bastante bueno la herramienta, es bastante amplia, entonces aquí lo que yo quiero hacer es que vean que va a ser una herramienta que les va a ser de mucha utilidad en el futuro o en la actualidad ahorita si ya tienen ciertos servicios y que sobre todo pues es prever un tema de que si aún no han sido atacados, qué bueno, pero mejor empezar a prever un tema de un posible ataque o algo que en este caso el tema de seguridad siempre lo debemos tener, ¿no? Es como un seguro de vida en el cual lo debemos tener, pero ojalá nunca utilizarlo, ¿no? Entonces es bien, bien importante que podamos tener esta parte, ¿vale? Y Vale, pues Sam, listo. perdóname, Eh, Dime, amigo. perdóname que te interrumpa. Únicamente para cerrar y a modo de resumen, la herramienta que ahorita nos presentó Sam la podemos ver como una herramienta de protección de infraestructura en realidad. Bien, ahorita nos estuvo platicando que es algo que nos va a ayudar a ser preventivos, sin embargo, también nos puede ayudar con ciertas funcionalidades reactivas, ¿no? Si bien Defender for Cloud tiene un tier gratuito, que es el que precisamente nos va a dar toda la visibilidad, que ahorita nos estuvo enseñando Sam,
qué servidores no están actualizados, cuáles han sido vulnerados y este tipo de cosas. Ya con los distintos planes que nos mostró Sam durante la presentación, vamos a poder añadir funcionalidades como ya, pues, como un endpoint protection, ¿no? Análisis por comportamiento, análisis por conocimiento, análisis de vulnerabilidades, incluso funcionalidades de EDR dentro de Defender for Cloud. Es algo que podemos ver como una solución de protección multiplataforma, ¿no? Bien lo comentó también Sam, está enfocado en temas de Azure, AWS, GCP para nubes e incluso on-premise. Pero bueno, una de las principales diferencias, perdón, que tiene esta solución es que además de ir a analizar todos los recursos, o sea, la protección la hace sobre los recursos, también lo hace sobre el ambiente de nube, ¿no? Te puede dar recomendaciones a lo mejor sobre acceso a los tenants, este tipo de cosas que sabemos que también pueden ser críticas a la hora de hablar de protección de nube. Pero bueno, a grandes rasgos esta es la solución como de entrada que ofrecemos para poder tener visibilidad de todo lo que pueda haber dentro de la infraestructura, tanto en nube como híbrida. Sin embargo, hoy Microsoft va un poco más allá y nuestro portafolio de seguridad ha ido creciendo en los últimos años. Incluso hoy día ya somos parte para algunas soluciones, somos parte del cuadrante de líderes dentro del cuadrante de Gartner. Y bueno, esto es algo que nos ha ayudado a posicionar distintos tipos de soluciones. Hoy día vimos, como les decía, la solución de entrada. Sin embargo, tenemos soluciones un poco más enfocadas a distintos tipos de servicios. Me refiero a lo mejor a un Sentinel, que es un sistema correlacionador de eventos con el cual podemos tener todavía mayor visibilidad y remediación para ataques que podamos tener en distintos ambientes, perdón. Protección para a lo mejor aplicaciones web, ¿no? Me refiero a lo mejor a un Web Application Firewall. Es algo que también tenemos nativo desde Azure. Temas de conexiones seguras, temas de protección de denegación de servicio, son soluciones que hoy día ya están desarrolladas dentro de Azure y enfocadas para este tipo de ambientes, que si ustedes están interesados a lo mejor en conocer alguna de ellas, pues bueno, con todo gusto también les podemos ayudar a lo mejor alguna presentación, alguna demo o algún proyecto en específico, pues en todo el proceso de este dimensionamiento e implementación para cerrar el ciclo como tal de esta parte de seguridad dentro de Microsoft, ¿vale? Entonces, únicamente quería complementar con eso. Si quieres, te doy el paso, Sam, para que procedamos con la dinámica, ¿va? Claro que Muchas sí. gracias. Perfecto, amigo. Muchísimas gracias. Sí, listo, pues equipo.